Hola, muy buenos días. Estamos el día de hoy para continuar con la serie de seminarios en línea. Hoy tenemos un nuevo formato que es de debate, en la serie que tenemos de pregunta de los expertos, y es una continuación de la sesión que tuvimos anteriormente, que hablamos sobre la Ley General de Asentamientos Humanos, y como quedaron muchas preguntas sin responderse, abrimos este espacio para que la gente que tenía todavía muchas dudas pudiera en esta ocasión externarlas, y pues ahora tenemos expertos invitados. Y para presentarlos, le paso la voz a Lisa Morano, nuestra directora de Desarrollo Urbano y Accesibilidad. Adelante. Gracias, muy buenos días a todos los que ya se conectaron y esperemos que se sigan conectando. El día de hoy, como bien lo decías, tenemos a dos invitados expertos que nos van a platicar sobre el proceso de elaboración de la iniciativa de ley que reformaría la Ley General de Asentamientos Humanos, que hasta ahora la iniciativa la conocemos como Ley General para las Ciudades y Territorio. El día de hoy nos acompañan Salvador Gómez Rocha y Víctor Ramírez Navarro. Salvador Gómez Rocha es urbanista y maestro en urbanismo por la UNAM. Tiene 25 años de experiencia tanto en los diferentes órdenes de gobierno del sector público como en el sector privado, en áreas vinculadas con el desarrollo urbano, transporte, diseño, catastro y financiamiento. Es profesor también de la UNAM y miembro del Faculty Member del Lincoln Institute of Land Policy, que tiene además una carrera muy destacada. Y Salvador también participó en la elaboración, en el proceso de elaboración de la iniciativa o la versión anterior de esta iniciativa. Ahora nos vas a contar sobre eso, Salvador. Víctor Ramírez Navarro es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, en estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Es especialista en problemas jurídicos y administrativos en el desarrollo urbano, la vivienda y el medio ambiente. Tiene también más de 25 años de experiencia en el sector público, privado y académico, en temas de derecho administrativo, derecho urbano, legislación de comunicaciones y transportes e intervención económica del Estado mexicano. Es miembro del Consejo Directivo de Forópolis, AC, y de Desarrollo Territorial Sustentable, AC. También es miembro de la Federación Internacional de Urbanistas, y Víctor participó muy activamente y sigue participando muy activamente en el proceso de reforma de la Ley General de Asentamientos Humanos, que digamos que está ahí en un momento probablemente como de impasse, que ahora nos lo vas a explicar, pero que seguramente va a seguir muy activo. Entonces, recordarán ustedes que hace como un par de meses, no recuerdo la fecha exacta, tuvimos un primer seminario en donde expusimos los antecedentes de la Ley General de Asentamientos Humanos, que se creó en 1976. Después tuvo una reforma importante en el 93, que alguien me corregía en el sentido de que no fue una reforma, sino que se expidió una nueva Ley General de Asentamientos Humanos en 1993, y desde entonces ha tenido, digamos que pocos cambios. Ha tenido algunos cambios menores, sobre todo para ajustarnos a algunos cambios institucionales, pero pues en realidad pudiéramos pensar que ya no responde a las necesidades de las ciudades mexicanas. Entonces, hace un par de meses platicábamos sobre este proceso de reforma, sobre los antecedentes de la ley, y destacábamos algunos puntos de esta nueva iniciativa de ley general para las ciudades y el territorio, haciendo énfasis en el nuevo esquema de estructura de planeación urbana que propone, algunas figuras de planeación, digamos, de mayor largo plazo, como esta figura de la Estrategia Nacional Territorial. Hablamos también de que por primera vez aparecen temas como movilidad urbana, temas específicos con un capítulo específico de espacio público, el tema o la prioridad que se le da a la regeneración urbana, entonces al tema metropolitano, que ahora quisiéramos movilidad, que antes no aparecía, ahora aparece como un capítulo en particular. Entonces estos temas serían los que nos gustaría discutir el día de hoy. Tuvimos en aquella ocasión una gran cantidad de personas que se conectaron, y después también lo subimos a YouTube, como solemos hacer con estos webinars, y también fue como muy activo. Entonces decidimos hacer un segundo seminario sobre este tema, pero cambiando el formato, y esta vez más bien pues, consultando y preguntándole a los expertos en el tema, que además han participado en el proceso de la elaboración, ya sea de esta iniciativa o de la iniciativa anterior, que fue retomada por esta. Entonces,
Le pedimos a las personas que se registraron al seminario que si tenían preguntas específicas las hicieron. Ayer tratamos de sintetizar y de fusionar algunas de estas preguntas porque muchas de ellas se parecían y no queríamos repetirlas. Y bueno, yo me voy a permitir ahora plantearles las preguntas. Probablemente cada una de las preguntas se las haga directamente a uno, pero si el otro después quiere complementarlo, debatirlo, bienvenido, por supuesto, ¿no? Tenemos un poquito menos de una hora, así que creo que nos da tiempo de una discusión. Las primeras preguntas tienen que ver sobre el alcance de una ley general. O sea, hasta dónde llega el alcance de una ley general de asentamientos humanos sobre las ciudades y el territorio, sobre cómo se encaja respecto de otra normatividad federal, por ejemplo, la que tiene que ver con temas ecológicos, con la de cambio climático, cómo se vincula eso con las facultades y las atribuciones que la Constitución le da a los gobiernos locales. Entonces, a lo mejor sintetizando qué es y qué no es una ley general de asentamientos humanos. Con mucho gusto. Quisiera poner un poco en perspectiva nomás el trabajo que se está haciendo. Es un trabajo colectivo. Hace más de 5 años que empezó todo estas iniciativas. Son fruto de la participación ya de 2 legislaturas, de 2 de las cámaras de senadores y diputados de esas 2 legislaturas, con una participación muy intensa de sociedad civil. Yo mismo representante de una de esas organizaciones. Y no es el fruto de ningún sujeto en lo singular, sino es un esfuerzo colectivo que se ha ido armando y que se ha planteado a través de 2 grandes iniciativas que están hoy, ambas en la Cámara de Senadores. Una es una reforma constitucional que ya aprobó la Cámara de Diputados en materia de desarrollo urbano y metropolitano. ¿Cuándo la aprobó? La aprobó hace ya un par de años, 2 años que está en la Cámara esperando turno para que decidan si la aprueban o no. Fue aprobada prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados, pasó a la de Senadores y hoy espera dictamen y en su caso la resolución de la Asamblea. De otra parte, esta ley se originó como una ley general de ordenamiento del territorio y que se transformó su denominación en esta ley de ciudades y territorios. Esta es una iniciativa que está esperando también respuesta de parte de la Cámara de Senadores hoy en día. Pero es un esfuerzo colectivo en donde están agrupándose muchísimas de las preocupaciones de la comunidad académica, política y social de nuestro país. Contestando puntualmente la respuesta, una ley general es una ley por requisito de excepción. Nuestro sistema constitucional establece que existen 3 ámbitos de gobierno, el gobierno federal, que la Constitución establece cuáles son las áreas de su competencia, especificando con claridad que lo que no es federal se tiene reservado a los estados. Es un régimen de exclusión de facultades, es decir, son coextensos, donde legisla el gobierno federal, no se mete el gobierno estatal, y en este sentido, pues, esa es la ley. Sin embargo, las leyes generales, que vienen a exigir una concurrencia y coordinación entre las autoridades, reconocen que hay una serie de fenómenos, como el caso de los asentamientos humanos, que no pueden ser solo federales o solo estatales, sino que requieren esta concurrencia, este concurso de los distintos ámbitos políticos, entendido como una excepción a ese sistema federal de gobierno donde se reserva. Entonces, es un tanto complejo. Quiere decir que en una ley general es posible establecer distribución de competencias que teóricamente deben de estar en la Constitución política. Por ello es que la ley general arranca estableciendo cómo se coordinan o cómo se deben coordinar las autoridades. Es decir, es una ley como marco que establece las condiciones en que se dará el tratamiento federal, local y municipal de alguna determinada materia. Por eso, sí es una especial condición. Okay. Nos hablabas de que hay 2 iniciativas en el Senado. Una requiere de la otra, es decir, para reformar la Ley General de Asentamientos Humanos se tiene que reformar forzosamente primero la Constitución. No en el caso particular. Lo que plantea la reforma constitucional es poner en la agenda nacional un tema que ha estado soslayado desde hace muchos años y que permitiría una legislación, desbordar no solo la discusión pública en esta materia, sino permitir que una serie de legislaciones se adecuen a la lógica de esas reformas constitucionales. Ahora, esta nueva ley de asentamientos humanos de
de ese territorio, lo que viene es a replantear el esquema de origen que tuvimos hace ya casi 40 años con la Ley General de Asentamientos. Pero pueden correr por caminos separados. Gracias, Víctor. Salvador, respecto de esta diferente arreglo de atribuciones y facultades entre los diferentes órdenes de gobierno, ¿cuáles son los temas que le corresponden a la Federación, al Estado y a los municipios en temas de desarrollo urbano? Bueno, varía y está plasmado no solo en la propuesta de ley, sino también son cuestiones que ya vienen plasmadas por orden del artículo 115 constitucional y el 117 constitucional. Por ejemplo, el 115 constitucional es muy claro que corresponde a los municipios en materia de desarrollo urbano, que va desde la responsabilidad de la dotación de una serie de servicios básicos que inclusive en dado momento puede verse apoyado por el gobierno estatal. Existe esa posibilidad. En materia de, digamos, de lo que conocemos como planeación de desarrollo urbano, bueno, el 115 habla de la administración de la zonificación, ¿no? También puede participar en algunas cuestiones vinculadas, participar con la regularización de los asentamientos locales. Los estados, bueno, su principal atribución es los congresos, a través de los congresos locales, es la emisión de las leyes vinculadas con los asentamientos, ¿no? O sea, normalmente las leyes generales dan los lineamientos con estas características y establecen una especie de mandato a que en los estados se replique, ¿no?, lo que ahí está, para que después ahí también se diga quiénes son los pesos que están obligados a cumplir con esto, ¿no? Y la federación, dentro de este marco concurrente, tiene algunas, hoy en día, ¿no?, algunas atribuciones específicas. Por ejemplo, el mismo artículo 115 constitucional establece en materia de conurbaciones cuando una conurbación tiende a rebasar no solo los límites municipales, sino también los estatales. Entonces, en ese momento es muy claro que tiene que participar la federación, y hay un llamado ahí desde el artículo 115 constitucional. La ley vigente de asentamientos humanos tiene artículos específicos en donde dice cuál es el papel de cada sector en la materia, ¿no? Por ejemplo, en las inversiones que realiza el mismo gobierno federal. El artículo 7 de la ley vigente establece que junto con la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, debe revisar que las acciones del gobierno federal cumplan con lo señalado en los planes y programas de desarrollo urbano que aprueban los municipios, ¿no?, a través de sus proyectos. Ahora, yo les preguntaré a los dos si la mayor parte de las facultades en temas de desarrollo urbano parecen estar en la esfera de lo local, tanto en la esfera de lo estatal y municipal. ¿Cuál es el verdadero alcance de una ley general de asentamientos humanos o de las ciudades diferentes? ¿Hasta dónde puede cambiar la realidad en las ciudades una ley diferente? Me encanta la pregunta, creo que ponen los ejes de un gran problema que ha estado debatiéndose estos últimos años. El municipalismo mexicano es todo un mito. En ese sentido, en nuestro artículo 115 constitucional ha tenido dos grandes reformas, uno en tiempos de la Madrid y otro en tiempos del presidente Cedillo, que fortalecen la función del municipio para conducir, teóricamente, el proceso de desarrollo urbano. Sin embargo, ya casi 40 años de toda esta reforma legislativa de asentamientos humanos, no parecen haber dado buenas cuentas. Al parecer, el diseño institucional que nos vino a darle al municipio estas prerrogativas de administrar la planeación, la zonificación y administrar en general las ciudades, han dado magros pasos. Si nuestras ciudades siguen creciendo desiguales, desordenadas, segregadas, con un montón de problemas. Entonces parece que la rendición de cuentas de los municipios es desafortunada. ¿Para qué es lo que plantea la iniciativa? La iniciativa reconoce que el municipio es esta segunda básica, pero también tiene responsabilidades. Primero, reconoce que los municipios no son ni independientes ni soberanos, no hay ningún poder que tenga esas características. Tienen autonomía relativa y deben estar sujetos a las leyes, debe haber procesos de rendición de cuentas, y deben además los municipios
a restaurar la responsabilidad hoy perdida de los gobiernos estatales y particularmente del gobierno federal en apoyar y conducir los procesos de desarrollo. El gobierno federal votó como padre pródigo todas las responsabilidades en favor del municipio, como si este se hubiera dado, si fuera capaz. Sin embargo, no lo acompañó de reformas que también le permitieran fortalecer sus finanzas, fortalecer su capacidad operativa, mejorar la profesionalización de sus servicios, entre otros muchos elementos que los municipios hoy cargan. ¿Qué es lo que apuesta la iniciativa? Es fortalecer los procesos, insisto, hoy abandonados del gobierno federal. El gobierno federal no puede dejar al garete a los municipios para que puedan decidir si se pone o no se pone determinada infraestructura, si se hace o no una realidad, sino que debe concluir de modo responsable a planear el territorio, porque es de interés nacional el desarrollo de las ciudades. Eso es lo que plantea la iniciativa, insisto, no quitándoles a los municipios, sino fortaleciendo esta parte débil, esta parte abandonada de los gobiernos estatales y de los gobiernos federales. Para darles un dato, no es posible que un aeropuerto sea una decisión de ninguna de las tres partes. Deben los tres niveles, los tres ámbitos concurrir a ver para dónde va. O sea, perdón, el gobierno federal podrá tener el dinero para hacer la obra del aeropuerto en Texcoco, pero el gobierno de la ciudad también tiene mucho que decir qué va a pasar con el aeropuerto, que se va a dejar libre o que se va a tener una reconversión, y también qué es lo que va a decir el impacto regional que va a tener un aeropuerto que a todos nos va a afectar. Esto es también un modelo, pero igual puede ser cierto. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos estado incluso con otras organizaciones de la sociedad civil como el INCO y el SENDA, justamente creando algo que hasta ahora hemos llamado un observatorio del aeropuerto. Y una de las principales críticas o observaciones que hacemos es que el gobierno federal pues, parece no haber consultado en ningún momento a los gobiernos del Distrito Federal, al Estado de México, ni a los municipios, ni a las delegaciones, sino que casi estos órdenes de gobierno se han enterado por los medios. Este es al revés. Aquí es el gobierno federal el que asume una conducción unilateral, pero buena parte del desarrollo son los propios municipios que permiten que se construyan o que se autoricen fraccionamientos allá a un lado donde hace vuelta el aire. Y en este sentido yo preguntaría a Salvador, tú que has trabajado tanto en el gobierno federal como en gobiernos locales, si tienes alguna idea o alguna experiencia en donde se haya dado de mejor manera esta concurrencia entre órdenes de gobierno, si hay alguna ciudad que haya podido llevar a cabo de una mejor manera, más concurrente, más integral, su proceso de administración del desarrollo urbano. Malos ejemplos hay muchos. Sí, malos ejemplos hay muchos. Buenos ejemplos difíciles ahorita pensar en alguno que sin duda lo debe haber, ¿no? O sea, sí he sido testigo, ¿no? De la alineación, digamos, y del trabajo, no solo en concurrencia, sino coordinado entre los tres órdenes de gobierno en distintas partes. Déjame darle un giro a la pregunta y entonces retomar una pregunta que nos hacían. Sí. Dice, quiero saber si la ley está basada en algún modelo realizado en algún otro país o hay modelos muy exitosos en los que deberíamos de tomar elementos para esta iniciativa. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que sí hay distintos modelos muy exitosos. Algunos que desafortunadamente ya no están vigentes y hay otros que sí están vigentes, ¿no? Hubo una primera ley del suelo en España, a mí me parece una muy buena ley, ¿no? Basada también, acaba en salir España de una dictadura, y tenía una nueva constitución, y la constitución tenía ahí algunos elementos básicos que permitían una intervención en el territorio sin importar qué orden del gobierno fuera, pero más directa, digamos, en función del bien común. Por ejemplo, la Constitución española, al igual que la Constitución brasileña y que la Constitución colombiana, tiene un concepto de una función social de la propiedad. Y esto te permite tener una incidencia mayor en el territorio como autoridad, sobre todo cuando están buscando el bien común. En el caso de América Latina, hay dos leyes paradigmáticas, ¿no? Está el Estatuto de la Ciudad, que es la ley que rige en Brasil,
parecido el sistema, incluso también en un distrito federal como nosotros, muy parecido el sistema, entonces recorre un capítulo de instrumentos muy específicos y como en realidad los gobiernos locales tienen la facultad de emplearlos ¿no? Y tienen mandatos muy claros en términos de que se debe contar con una serie de instrumentos no solo de financiamiento y de gestión, sino de eso. Y fue una ley que entiendo se construyó a través de un gran consenso, tiempo y además anterior a la ley había ya iniciativas de carácter local que iban a apuntar en ese sentido. Digamos, comparado con alguna forma de llamar este tipo de reforma, digamos que esta reforma yo diría que es una reforma de terciopelo. Y tenemos el caso colombiano, que es una reforma un poquito más radical, una reforma urbana más de tajo de un momento a otro momento. Digo, es importante recordar en ambas instituciones de ambos países sus constituciones reconocen la propiedad, y también es una ley bastante completa que ha tenido distintos niveles de éxito. O sea, por ejemplo, hay ciertos instrumentos como la captura de plusvalía, donde en algunas ciudades tienen más éxito que en otras ciudades. ¿Sí? Digamos, la captura de plusvalía ha sido exitosa en el caso de Bogotá. Luego también tienen un instrumento muy parecido a lo que aquí le llamamos contribuciones por mejoras, que por ejemplo es más exitoso en el caso de Medellín. ¿Sí? O sea, la aplicación de los instrumentos varía, y es muy importante, ¿no? Reconocer que dependiendo de las ciudades, los instrumentos pueden variar. Eso es lo que te podría decir en función de esos cambios normativos que pues, ya tienen algunos años, sí, han dado frutos. sí, Han cambiado las cosas en Brasil y en Colombia a partir de poder tener un nuevo marco normativo a nivel nacional. Pero es tan importante el marco normativo que ahorita te decía a los 40 años de Vancouver, está planteando un procedimiento serio de la discusión para la agenda del futuro de las ciudades, el marco normativo como uno de los elementos de financiamiento. El marco normativo como uno de los elementos esenciales en lo que puede ser la discusión pública del futuro de nuestras ciudades, como políticas no solo nacionales, sino planos. Por eso es tan importante. O sea, yo creo que sí es crítico el diseño institucional y el marco de regulación que permita transitar de un modo ordenado a mejores ciudades. Ahora, en el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos, al tener una nueva ley, que se puede llamar así, se puede llamar de cualquier otro modo, eso inmediatamente obliga a los estados a reformar su normatividad para alinearse al nuevo marco. Yo quisiera decir algo al principio, la ley no es varita mágica, ni es arbitrariedad. O sea, algunos creen que con la ley va a resolverse todo y otros creen que la ley puede tener todo lo que uno quiera colocar. No es ningún es un arreglo, es un consenso sobre cuál es el destino, tratando de poner reglas claras para los agentes, particularmente en este caso para el poder público, de que se ordene y regule con determinada intención en la conducción del proceso humano. Esa expectativa de ese nuevo diseño institucional puede cubrirlo la ley, puede ordenar conductas. Ahora, para que transiten en situaciones concretas, debe haber una sociedad densa, una sociedad participativa que exige que estos gobernantes se conduzcan conforme a lo que dice la ley. El caso del Estatuto de Ciudades o la propia ley de Colombia, en ambos casos ha sido judicializada, tiene problemas de implementación serios, porque la ciudad, igual que la ley, es un lugar de conflicto de intereses, en donde los agentes expresan sus intereses, sus posiciones y sus fuerzas. Entonces, es un campo de confrontación, es un campo de lucha, en donde los buenos tienen que ganarle a los malos, pero ahorita parece que vamos Yo quisiera también preguntar un poco sobre la importancia de la ley, ¿no? En México parece que tenemos un marco jurídico, inclusive hay algunas leyes que sin duda responden a coyunturas o a fenómenos relativamente recientes, pero de alto impacto, que están transformando, digamos, un ejemplo de ellos es la ley de cambio climático, que se aprobó en la
sexenio anterior, ¿no? En la legislatura anterior. O sea, se aprobó una ley y, por supuesto, respondía a la necesidad de estar preparados ante el cambio climático. Resulta que México, desde mediados de la década de los 70, cuando nace la primera ley general de los humanos, ya estaba transitando a convertirse en un país urbano. Ya, digamos, a mediados de la década de 70, más o menos, llega el 50% de población rural, 50% de población urbana. Pero viene un fenómeno de urbanización acelerada verdaderamente intenso en el país. Entonces, en muy pocos años pasamos de 3 décadas de ser prácticamente un país mitad urbano, mitad rural, a ser un país predominantemente urbano. O sea, casi el 80% de la población vive en una ciudad. Para más eso hay que sumarle que junto con este fenómeno y ante esta inflexibilidad, por decirlo de alguna manera, del arreglo constitucional, me refiero pensando en los municipios, se dio el fenómeno de la metropolización. O sea, en poco tiempo también un montón de localidades de distintos municipios empezaron a claro que hoy 1 de cada 2 mexicanos vivimos en una zona. Entonces, la ley sería sin cambio, sin reconocer este tipo de cosas. Cosas tan importantes como que en las ciudades se genera más del 80% de productividad. Y que si, aunque ya me vaya un poco más a la parte técnica, que si estas ciudades no tienen las características específicas o, digamos, más adecuadas para funcionar de una manera eficiente, esta riqueza se puede ver afectada. ¿Sí? Y en términos de economía, sabemos que, por ejemplo, la congestión que está sucediendo en muchas de estas ciudades puede generar deseconomías de iluminación, economías de escala, ¿no? Y cómo podemos nosotros intervenir en estas cuestiones tan importantes, inclusive para la economía del país, es a través de la legislación urbana. Cosa que creo que no se ha visto, no podría decir por todas las autoridades, por supuesto que hay autoridades que lo tienen bastante claro, son menos, son las autoridades pero no con otras autoridades, ¿no? Entonces de ahí también la importancia original de contar con la legislación. Yo quisiera precisar, la ley por sí sola no puede producir todos los cambios. Pero es un buen comienzo. Es el parte del arreglo que permite llegar nuevas visiones, cambiar los paradigmas, establecer nuevos conceptos, establecer atenciones específicas a fenómenos que antes no estaban regulados porque no tenían importancia. El fenómeno de la metropolización, toda la cuestión metropolitana, era algo que no estaba presente en el México del siglo pasado. Ahora, entendiendo que la gestión metropolitana en buena medida pareciera ser un tema de voluntades entre los diferentes agentes involucrados, por lo menos en México pareciera ser ese arreglo. ¿Cuál es el verdadero alcance? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la diferencia que pudiera hacer, por ejemplo, que el tema metropolitano tenga un claro apartado o un enfoque, digamos que se le dé la prioridad que tiene en un nuevo ordenamiento de esta naturaleza? Primero reconociendo. Hoy se reconoce el fenómeno de conurbación que dista mucho de dar soluciones al problema metropolitano. Primero reconociendo el fenómeno. Y yo diría que reconociendo también sus antecedentes. Las metrópolis de hoy tienen su base municipal, hace 5 siglos, ¿no? O sea, ¿cómo se formaron los municipios mexicanos? Los municipios mexicanos se formaron a partir de la conquista española por razones de conquista del territorio, de seguridad de los asentamientos, de la creación de nuevos poblados, de asentamientos mineros para la explotación de recursos naturales, o para la explotación agropecuaria, o para confinar a la población indígena. O sea, había una serie de fuerzas motrices que hoy ya no están presentes. Hoy las competencias de la ciudad y las cuestiones de
equipamientos, de infraestructura, de la competitividad, son otros motores que ahí están presentes, son otros. Pues estamos poniendo nuevos fenómenos y viejos motores. Entonces, sin embargo, el municipalismo mexicano, con una ramplonería muy fuerte, sigue persistiendo. O sea, no da paso a las nuevas figuras de metropolización que hoy parecen exigir. Entonces, tenemos que hacer una serie de vericuetos legales para tener que unir a todos estos agentes pulverizados. Entonces, por eso nos inventamos una serie de mecanismos para que puedan sentarse a la mesa. Ahora, la cosa no es fácil. Lo que estamos planteando es cambiar el poder sobre el territorio. O sea, ¿quién gobierna el territorio? ¿Sí? En el momento en que tú le pones a una zona metropolitana, una autoridad, no sé, en el caso de Guadalajara, que son el 70% de la población del Estado, de Jalisco, o en el caso de Nuevo León, que concentra más, casi el 80% de Nuevo León se encuentra en la zona metropolitana de Monterrey, pues imagínense el poder que tendría una especie de regente metropolitano frente al gobernador. O sea, tiene que ver con equilibrios de poder que son muy complicados. Aquí lo que la ley está planteando es, más allá del arreglo que tengan, deben sentarse a la mesa de modo obligatorio y tratar de ponerse de acuerdo, porque hoy día no lo han hecho. ¿Sí? Hoy los pocos ejemplos que tenemos del compromiso metropolitano nacional no ha dado muchos. De hecho, el caso de Valle de México, lo único que ha funcionado es la Comisión de Medio Ambiente, el resto no se nada. Los ejemplos internacionales tampoco nos dan mucha luz ahí. Las mejores coordinaciones metropolitanas son voluntarias, son las canadienses, Montreal y algunas otras, pero son de ciudadanos y políticos más responsables. Es decir, ¿se puede o no se puede forzar la coordinación, obligar la coordinación? Sí se puede, la coordinación. La Corte misma es una controversia muy interesante. En el Estado de Jalisco salió una reforma constitucional y una ley de coordinación metropolitana que obligaba a los municipios de la zona conurbada, de la zona metropolitana de Guadalajara, a concluir y acordar destinos del área metropolitana. El municipio de Zapopan presentó una contribución constitucional alegando que le afectaba a su hacienda, a su determinación, que le estaba obligando a hacer cosas que no quería, que no iba a favorecer a futuro. Una serie de argumentos a favor de 115, o con base en 115, la Corte reconoció que el municipio tenía responsabilidades y que una de ellas era de coordinarse para arreglar el fenómeno. Lo que está haciendo la ley es reconocer esta jurisprudencia de la Corte y esta resolución de la Corte y establecer mecanismos obligatorios de coordinación metropolitana, pero particularmente de revisión de cuentas de lo que es una agenda metropolitana. Entonces yo creo que sí es un gran paso. Creo que uno de los temas que a mí me parece importante en la iniciativa de la ley del tema metropolitano es que prioriza cuáles deberían ser los temas, digamos que naturales para la coordinación metropolitana. A lo mejor todos los temas son susceptibles de ser gestionados de manera metropolitana, pero hay algunos que son críticos, como por ejemplo el transporte público. O el medio ambiente, el gobierno. Entonces me parece que es un aporte importante de la iniciativa que por lo menos, como dices, reconoce el fenómeno metropolitano, la necesidad de coordinarse en la gestión y en la planeación de esas metrópolis, pero además identifica cuáles pudieran ser temas críticos para la coordinación. Y un elemento adicional, obliga al gobierno federal que participe de manera responsable. Porque hoy día hay gente que cree que la coordinación metropolitana es un asunto municipal. Hay otros que creen que es asunto municipal, más del gobierno del Estado. Y yo creo que es de los tres órdenes, de los tres ámbitos del gobierno. O sea, ¿cómo pretender gobernar o imaginarse una zona metropolitana sin lo que hace el gobierno federal? ¿Quién hace los puertos a los puertos? ¿Quién regula la cuestión de los sitios portuarios? O sea, es casi imposible imaginarse el destino de una zona metropolitana sin la contribución del gobierno federal. En ese mismo sentido le preguntaría a Salvador, que conoce bien la operación y los antecedentes del Fondo Metropolitano, si a ti te parece que el Fondo Metropolitano realmente ha sido, como se pretendía que fuera en el origen, un instrumento que ha abonado a la coordinación metropolitana, o si se desvirtuó y se pervirtió en el camino, y qué debería de modificarse de ese Fondo Metropolitano, o cómo deberían de crearse otros, digamos, instrumentos presupuestales que realmente
Sí, mira, yo creo que como está hoy en día el Fondo Metropolitano no funciona correctamente. O sea, le faltan cosas. Ya está, no hay muchos fondos metropolitanos a nivel internacional. Es uno de los pocos ejemplos, por cierto, que hay, ¿no? Hay ejercicios muy interesantes en otras partes del mundo, algunos paradigmáticos, como el caso de Liliana de San Paul, en donde ellos acordados que se de acuerdo, inclusive en ceder ciertos usos del suelo a cierta parte de la ciudad, porque eran muy rituales en materia de predial, y ese predial que se recaudó se compensa a la zona de la ciudad que renunció a esos usos del suelo. Es muy avanzado, ¿no? No creo que lleguemos a la. Nos falta mucho para llegar a eso. ¿Cómo opera actualmente? ¿Cómo se distribuyen los recursos del Los recursos del Fondo Metropolitano actualmente, digo, hay un listado, hay una regla de operación que se emite con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se presenta, hay un listado, ¿no?, que puede estar dentro de la misma regla de operación. Creo que en este año el listado está en el presupuesto del resto de la Federación, y se dice cuáles son las zonas metropolitanas que son objeto de recursos del Fondo Metropolitano. Que las primeras versiones salieron de una publicación que hizo INEGI con APO y Ceresol, no con la intención de que fuera para utilizarse para un fondo metropolitano, era simplemente un ejercicio entre las tres dependencias para ponerse de acuerdo, porque cada uno reconocía distintos zonas metropolitanas, así que vamos a poner de acuerdo, tener una metodología buena o mala, pero que sea la misma y a ver qué sale, y salieron una serie de zonas metropolitanas. Hoy en la actualidad son 50 metropolitanas. No hay un criterio, por ejemplo, ni siquiera a veces está el criterio demográfico por encima de él, ¿no? O sea, hay zonas metropolitanas que yo recuerdo muy bien el caso de la primera vez cuando se envía el Fondo Metropolitano y sale, digamos, ya se publican las reglas de operación y salen del Distrito Federal, de la zona metropolitana de Valle de México, se suman otras zonas metropolitanas y demás, y se publica que a Monterrey, al Distrito Federal, le tocaba una cantidad de X millones de pesos, a Guadalajara poco más de 1.000 millones, y a Monterrey 100 millones de pesos. Y había zonas metropolitanas como La Laguna o Querétaro, que tenían mucho más recursos que Monterrey. Entonces, ahí hubo algún ejercicio de lobbying o de cabildo seguramente de autoridades locales con mucha fuerza que se dio esta distribución, y hoy en día no hay un criterio. Yo creo que le hace falta varias cosas. Le hace falta tener un criterio claro de por qué y cuánto le toca a cada zona metropolitana. Pero y en función de el tipo de proyectos que se pudieran financiar. Ese es otro. También tiene que ser todavía más claro, no es del todo claro. Habla de proyectos de carácter metropolitano, habla de algunos infraestructura, transporte y demás, pero al ser una regla de operaciones así pueden ser mucho más específicas que una ley. La ley debe quedar, por supuesto, en general y lo resuelve todo, pero una regla de operación ya deben de ser mucho más claras en qué tipo de proyectos. Y también creo yo que debe haber rendición de cuentas, debe haber sanción a las zonas metropolitanas que no cumplen con esto, o que no porque Hacienda de alguna manera, digamos, eso sí lo hace muy bien, revisar cómo se ejecutan los recursos, es su papel, o sea, de dónde viene el dinero y en dónde termina, pero técnicamente tal vez no sea la dependencia mejor calificada para decir qué es un proyecto de carácter metropolitano, cómo se debe plantear y cómo se debe ejecutar. Desde el punto de vista, por ejemplo, hay otra secretaría de gobierno federal que podría estar revisando esta parte, que es la misma sociedad, ¿no? Podría estar. Entonces, eso creo que se debería hacer, establecer, y también digo, los criterios de asignación tal vez no solo la cuestión demográfica, debemos de avanzar un poco más, tenemos otras prioridades, tenemos problemas muy serios. Yo siempre les recuerdo, ¿no? La gente que platico que si bien las ciudades más pobres del mundo están en África, las ciudades más polarizadas del mundo están en América Latina. Entonces tenemos
serio de redistribución de ingresos en este país. Instrumentos como el Fondo Metropolitano pueden ayudar de alguna manera a tener proyectos que traten de resolver esa problemática. Vamos a quisiera añadir que con un efecto perverso, los diputados terminan siendo gestores y los presupuestos se vuelven relatividad de su capacidad política. O sea, se termina siendo una lucha para ver si llegó al Estado más o menos recursos y la prioridad nacional es la lógica de desarrollo, esa no es la capacidad política. O sea, lo que acaba definiendo cuánto dinero se va y a qué se va es la capacidad de gestión más que el impacto realmente metropolitano y social que pudiera tener. Hasta el año pasado, yo vi pasar por ahí la rehabilitación de una primaria con una obra de dimensión metropolitana. Si ustedes consideran que eso es de dimensión metropolitana, estamos hablando de cosas. Además, y todavía no hay cosas muy claras, o sea, hay algunas zonas metropolitanas en donde la presencia del Estado es muy fuerte, prácticamente el Estado decide a todos los proyectos y los municipios son unos invitados más al conocer cómo se desarrollan los proyectos. Y hay otras donde la participación de los municipios es muy importante, o sea, hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. No quisiera personalizarlos, pero sí hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. Vemos que hay áreas de oportunidad. Hay áreas de oportunidad en el fondo. Y yo creo en lo personal que debe de seguir existiendo, que se debe transformar y que también una parte muy importante que falta es la parte de responsabilidad de los empresarios. En el sentido de que muchos programas del gobierno federal son ya sea paritazo o 70-30, siempre exigen una parte de los beneficiarios, ¿no? Que ponen un poquito, ¿no? Yo creo que también eso ayudaría a una mejor coordinación. Si hay una responsabilidad del gobierno estatal y de los gobiernos municipales que están involucrados en la zona metropolitana, y ellos también tienen que poner una parte, esto yo creo que los obligaría como a seleccionar probablemente mejores proyectos. Hay que avanzar. En este sentido, tiene que ver, nos preguntan si se prevé la incorporación de un ente gubernamental o la creación de un ente gubernamental con facultades para la gestión del territorio desde un ámbito federal. Y yo aquí también agregaría, Víctor, pues actualmente no tenemos en realidad ninguna planeación territorial de largo plazo. Tenemos un plan nacional de desarrollo que cada administración entrante está obligada a generar, federal. De ahí se vincula uno de los programas sectoriales, que es el de desarrollo urbano. Pero pues en el mejor de los casos, pues su aplicación tendrá 6 años y después vendrá la siguiente administración y tendrá el derecho de cambiarlo. Entonces, ¿qué figura plantea esta iniciativa de ley para poder, digamos, que agregar elementos que permitan una planeación de largo plazo? Primero, ahí todavía no dijo todavía las teorías de las legislaturas estatales, las legislaciones estatales, los cuales digan lo que las administraciones, cuál visión de largo plazo. Es algo que necesitamos tener un largo aliento y esto se plantea una estrategia nacional territorial que dé visión de futuro a lo que sería el desarrollo nacional. Es ahí que se plantearían las grandes obras de infraestructura, los grandes equipamientos que el país requiere, de acuerdo a las distintas vocaciones del territorio y del país. Eso se está planteando junto con otro instrumento que se está dejando en el poder de las autoridades locales, que es el dictamen de impacto regional y metropolitano. Ahí donde va a haber una obra de gran impacto no puede ser únicamente del resorte del gobierno municipal, sino que debe intervenir responsablemente el gobierno del Estado para ver las dimensiones de sus impactos y establecer en su caso las medidas de compensación o de mitigación que adecúen esos efectos a los impactos que va a tener. Es otro mecanismo. Estamos previendo también en el proyecto uno que llamamos también de congruencia de planes, en donde se está obligatoriamente vinculando a una jerarquización y congruencia de todo el sistema de precios. No puede ser que hoy día un plan de nivel superior, que puede ser un plan estatal de desarrollo, se vea contradecido por lo que dice el municipio. Y aprovechemos cualquiera de los eslabones de la cadena para contradecir lo que dicen otros niveles. Debe haber una concatenación, secuencia lógica en la planeación que hoy
violencia o se utilizaría la figura del asesinato que está... No, la propuesta de la estrategia es que el Congreso, estamos hablando de una visión de largo plazo del país. Ahí, ¿dónde vamos a tener los impulsos industriales? ¿Dónde vamos a tener el desarrollo portuario? ¿Dónde vamos a tener los cursos fronterizos? ¿Dónde van a estar los presidentes hacendarios? Es participativa esta estrategia. Desde luego, se le encomienda en el proyecto, se le encomienda al gobierno federal asumir la conducción de su formulación con el concurso de todos los gobiernos estatales para que tengan esta estrategia. Pero se le, dadas las dimensiones, las implicaciones que tiene una estrategia de este tipo, se considera que el Congreso debería de aprobarlo, es decir, para darle mayor estatuto a una visión a largo plazo de lo que sería el desarrollo. Que trascienda varias civilizaciones y legislaturas. Por último, hubo muchas discusiones, creo que quedó en 10 años el mínimo de visión de la nación. Ahora, otras preguntas que nos hacían que tienen que ver, digamos, con este cambio de paradigma de las ciudades extensas, expandidas, muy poco densas o muy dispersas, hacia el nuevo modelo que se ha planteado por parte del Gobierno federal y de algunas otras dependencias, que ha ido caminando bien en algunos otros temas y yo diría que poco en otros. Salvador, desde tu punto de vista, desde una ley general de asentamientos humanos o desde una ley general de ciudades, ¿cómo pudiera favorecerse o fomentarse o priorizarse el desarrollo intraurbano y con mayor densidad sobre la dispersión urbana? Yo creo que estableciendo, como dice Víctor, digamos, los principios generales, ¿no? Y hacer énfasis en lo que ya mencionaron varias veces. La ley no es la varita mágica que va a venir a resolver este tipo de problemas. Por supuesto que ayuda esta última versión que está todavía en el Senado, establece de manera más o menos clara estos principios de que se debe de tratar de evitar que las ciudades sean más dispersas y demás. Yo creo que va a plantear los principios generales, pero requiere de muchas cosas que, o sea, ir acompañadas de un montón de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estableces de manera unilateral, o tú dices, las ciudades ya no tienen de crecer, a lo mejor el primer fenómeno que generas es escasez. Entonces eso tiene unos efectos muy fuertes sobre el medio ambiente. Entonces tienes que tener, ya sea en alguna ley o en otras leyes, en los distintos órdenes, instrumentos que te permitan, ¿no?, incidir sobre el territorio o sobre el mercado para que no sucedan este tipo de cosas, ¿no? De entrada, el suelo, por ejemplo, es un bien escaso, ¿no? Inclusive hay ejemplos documentados, en el caso de Chile, en donde se abrió al desarrollo urbano y en lugar de bajar el suelo, o sea, bajaron el promedio porque se subió un montón de suelo, pero los precios subieron. Ya cuando se veían de manera individual, los precios del suelo subieron, ¿no? Entonces, ahí están, digamos, las realidades, pero sí hay un límite, y esto debe ser acompañado de otros instrumentos, también de un trabajo muy fuerte de carácter local. Esos instrumentos deben ser, los puede plantear la ley general y después ser, digamos, desarrollados a profundidad por la legislación. Desde luego tiene intención, desde luego porque plantea esta idea de no solo poner límites al crecimiento, sino rescatar la función. Esa es una combinación de límites. Sí que poner límites al crecimiento y también reconociendo la función social de la propiedad que tiene esta institución pública. Es decir, que aquellos que van a ser beneficiados en el momento en que se dé con la ciudad, estoy de acuerdo contigo que es falso que al limitar el crecimiento necesariamente es buen proceso de vacunación y favorece el cierto mercado. Si algo ha demostrado a nuestro país es que hemos tenido una nueva ancha para crecer donde fuera y nunca hemos visto que los precios de los suelos se reduzcan, sino se incrementan. Toda especulación termina en los bolsillos de los desarrolladores y no termina en beneficio de la ciudad. Entonces, es obvio que esta función social debe ser un instrumento poderoso para poder exigir esta distribución de propiedades. Y esto nos lleva a una pregunta que me parece crítica, que es ¿de quién es la ciudad? ¿Sí? La ciudad es de sus propietarios. Si esa es la respuesta, por supuesto podemos hacer mucho, ya no mucho, por impulsarse las compañías que deben desarrollar la ciudad, de
Esto significa política y responsabilidad, cosa que no es muy socorrida. Son una serie de instrumentos que sí existen en otros países, o que incluso existen en México, pero que son letra. En México, si se acuerdan, pasó por el federalismo en Guadalajara y muchas otras de las grandes obras urbanas trascendentes se hicieron con el derecho de cooperación en función de los beneficios de la obra pública. Se derramó así por los beneficios ayudaban al financiamiento. Lamentablemente, ese tipo de instrumentos fiscales han venido perdiéndose porque antes era el resorte de los gobiernos estatales y cuando ellos tenían una capacidad de negociación desde la perspectiva de los gobiernos municipales de 3 años, entonces en lo que planean y la pretenden derramar ya se andan saliendo. Pero ese tipo de instrumentos han estado presentes en la vida pública mexicana y hoy nos han faltado el mundo. Ok, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Nos llegó una que me parece interesante por la coyuntura. Dice que sería para los dos también, si las modificaciones planteadas en esta reforma política para el Distrito Federal van a tener implicaciones en el manejo, digamos, de sus facultades urbanísticas. Bueno, o sea, si las nuevas reglas desde que el DF vaya a crear una constitución y demás, va a implicar cambios en la dinámica de sus procesos de administración urbana. Desde luego, y el centro del corazón de la administración de la ciudad está en esta realidad. Si me dicen que la Ciudad de México eso es su principal agenda, junto con el de seguridad, probablemente la agenda de riego, serían los temas críticos, desde luego que va a tener implicaciones profundas, pero no lo exenta de las regulaciones de la ley general que se plantea, porque dado su carácter de ley general, establecería una serie de mecanismos políticos jurídicos que también serían obligatorios para el Distrito Federal. Ya la alcaldía, las delegaciones, o depende de serlo, no quiere decir que se les exente de las regulaciones humanas que como ley general sí. Podrían tener en el escenario de que las delegaciones fueran alcaldías o fueran municipios, que la verdad es que no conozco cómo es el arreglo final, y me parece que es más bien tema de cómo se haga la constitución del Distrito Federal. ¿Cómo este nuevo arreglo, Salvador, en términos, por ejemplo, de fiscalidad o de instrumentos de desarrollo urbano, podría cambiar las capacidades o las posibilidades, por ejemplo, de las delegaciones? Yo desconozco a detalle la iniciativa y bueno, sé que más que todo es para que nazca una constitución local y ahí establezcan ya a detalle, pero sí hablaban, por cierto, entiendo, por lo menos soy de la manera que sean los principales titulares, que la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa que ayer se dio por el Senado. Entonces eso salió hoy en la mañana, ¿no? Pero para que veamos cómo a veces hay un acuerdo aparentemente y de repente en otro lado tal acuerdo pues, no se considera. A mí sí que me preocupa, y ya dije hace rato, tenemos un serio problema de redistribución de riqueza. Y creo que el DF hoy en día, con esta posibilidad de recaudar el impuesto predial de manera central, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal tiene la posibilidad de tomar recursos de quienes más tienen para redistribuirlos, ya sea a través de obras, ¿no? Por ejemplo, en las zonas más desfavorecidas. Si esto llegara a desaparecer, la delegación Benito Juárez, por ejemplo, cada vez sería más y más rica. Y Tláhuac sería cada vez más y más pobre, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí deberían de tener mucho cuidado en este tipo de cosas, ¿no? Porque el arreglo, porque en algunas cosas sí limita, también genera oportunidades en este sentido. Y para mí una de las oportunidades que tiene es, permite de una manera, por lo menos en materia de impuestos, una mejor redistribución. Bueno, pues eso respecto de esta pregunta de coyuntura. Y para cerrar, Víctor, te preguntaría, si todo sale bien, considerando que en este momento la iniciativa de ley general para las ciudades y el territorio, digamos que se encuentra pues, detenida, estancada, incierta, si todo sale bien, ¿cuál pudiera ser el mejor escenario
el proceso que tiene que seguir, el camino que tiene que seguir para convertirse en México. Quisiera además dejar en perspectiva que esta u otra es imprescindible para el país. No podemos soslayar el problema. Está la crisis que vivimos en términos de las ciudades en este país, que esa u otra tendrá que ocuparse de la cuestión y a corto plazo. Si México no aspira a no ser, como dice el dicho, candita en la calle y oscuridad en la casa, tendremos que salir en 2016 en Quito, en la reunión de Hábitat 3, con una propuesta de política nacional que sea coherente con el pronunciamiento que tanto hemos pregonado internacionalmente. Pues esa cuota tendrá que ser. Ahora, ¿cuál es el destino de eso? Bueno, pues hay estas dos iniciativas que están esperando, una medida con proyecto ya de cambio constitucional y la ley, están esperando en el Senado su respuesta. Si no es esa, si transita por ahí, pues falta un dictamen, necesitan pasar pleno, ese pleno lo aprueba y si lo aprueba la reforma constitucional, camina ya al Ejecutivo para su promulgación y publicación. En el caso de la iniciativa, tendría que ir a la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora, y seguir el proceso del caso. O sea, todavía faltan algunos ramos, llevamos 5 años, y pues si necesitamos otro tanto, lo tendremos que hacer. Es imprescindible este tipo de planteamiento. Yo espero que ante la víspera de Hábitat 3, el gobierno federal asuma la conducción seria de un proceso en el cual hemos visto políticas sociales. Y después de que en su caso fuera aprobada y publicada esta ley, hay un periodo para que los estados hagan las adaptaciones o las reformas. De acuerdo al transitorio que se está planteando, tendrán un año para plantear todas las reformas como se dice. Pero aquí vale la pena opinar lo siguiente. Hay más de una legislación que se ha adelantado al gobierno federal. O sea, la preocupación por el tema metropolitano, la preocupación por el crecimiento desordenado y demás, no es algo que se nos ocurrió hace una semana. O sea, hay legislaturas estatales que de manera responsable se han adelantado por mucho a lo que el gobierno federal ha aplicado en la materia. Desde el Foro Metropolitano ni siquiera fue una iniciativa del gobierno federal, fue una iniciativa de diputados. En el mismo sentido, hay iniciativas de los estados que trascienden por mucho. Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Colima, hay un montón de estados del país que han adelantado temas que hoy se están debatiendo en este proyecto, pero que no están esperando que el gobierno federal se ponga a. Inclusive a nivel federal, la misma Ley General del Instituto Tecnológico Profesional tiene un capítulo que tiene que ver con los asentamientos humanos, donde ya hay principios que se están discutiendo, donde dice que los asentamientos humanos deben de buscar ser más compactos, evitar la dispersión, los usos unipersonales, si no me recuerdo, utiliza esa palabra, cosas que hoy están pareciera que forman parte de un nuevo paradigma urbano, desde los 90 están en la legislación ambiental en este país. Entonces, también eso habla un poco de la falta de armonización a veces. Bueno, pues esperemos que esta iniciativa tenga un final feliz y que este año pudiéramos tener un nuevo marco normativo a nivel federal, a nivel general, perdón, que realmente pueda generar cambios en las ciudades, ¿no? Probablemente retomaría quizás ya a manera final una pregunta que nos hacían de, ok, estos conceptos de repente suenan muy elevados y difíciles de comprender, pero ¿cómo se traduce en la vida cotidiana del ciudadano, en la calidad de vida, en la dinámica de las ciudades, el poder contar con un nuevo marco normativo y de planeación urbana? ¿Cómo se podría traducir, digamos, en el mediano y en el largo plazo de manera cotidiana para los habitantes de las ciudades? Yo lo veo muy sencillo. Hoy, lo decía ya hace ratito Salvador, México es un país urbano. En las ciudades está el futuro del desarrollo. Es clarísimo que el desarrollo económico, social, cultural y demás es de las ciudades. La ciudad agrupa lo bueno y lo malo de nuestra sociedad. Pero si tenemos malas ciudades, tenemos que buscar una calidad de vida urbana. Si tenemos buenas ciudades, tenemos buenas ciudades.
Yo preguntaría que lo que hemos venido haciendo en una vivienda dispersa, absoluta, fomentada desde políticas públicas, esta vivienda infinamente, casa del demonio, que significan largas jornadas, costos excesivos, calidad de vida de la patada, gastos públicos crecientes, porque sale más caro la prestación de servicios, etcétera, sirve a alguien, le sirve. Para mí eso es mantener en la miseria a mucha gente por muchos años. Difícilmente van a ser en esas condiciones porque de antemano están destinados a gastos. Círculos viciosos. Es un círculo absolutamente vicioso. Bueno, si tenemos mejores administraciones, mejores ciudades, gobiernos más responsables, mejores esquemas de participación social, mejores esquemas de rendición de cuentas, mayor información pública sobre el proceso, capacidad de procuradurías, capacidad de ciudadanas, creo que mejoraremos las cosas. Insisto, eso es lo que está proponiendo. Yo concuerdo con lo que dice Víctor. Habrá, digo, la ley, o la esta, o la que sea, tiene objetivos, ¿no? Muy claros, que buscan y lo digo, no sería para mañana, lo vamos a ver en el largo plazo, pero un tema que le importa mucho a CTS en términos de movilidad, tal vez uno de los instrumentos más efectivos, ¿no? Para paliar cierto tipo de injusticias o la misma pobreza a través de la movilidad, o sea, darle la oportunidad a que la gente se mueva de un lado a otro y tenga acceso a las distintas oportunidades, ¿no? Entonces eso se contempla en la ley, se contempla que tengan más claras y mejor distribución de los equipamientos urbanos, un montón de cosas que nos van a ayudar a incidir en este serio problema que tenemos en las ciudades, que como ya se dijo, no solo somos un país urbano, si hacemos aritmética simple y vemos cuánta población pobre hay en este país y cuánta población urbana también hay en este país, entonces vamos a dar cuenta que la mayor parte de los pobres están en las ciudades, ¿no? Sin duda alguna. Entonces también ahí podría tener beneficios. No para mañana, pero son muchos, y insisto, y coincido con Víctor, es urgente contar con participación. Pues esperemos que si nos están escuchando o si nos llega este mensaje a las autoridades que son responsables de esta ley, pues realmente se comprometan a sacarla como está, o si tienen propuestas específicas, concretas para mejorarla. Me parece que el ánimo en el proceso de elaboración de la ley siempre ha sido completamente incluyente, ha sido receptivo. Entonces, más bien, si hay ideas, pues es importante volcarlas con propuestas bien específicas. Me parece que los demás, desde donde estemos, desde la trinchera que ocupemos en cada momento, pues nos toca hacer lo que podamos para empujar un poquito. Si estamos en un INPLAN, si estamos en gobiernos estatales, desde los congresos estatales, desde luego desde la Cámara de Diputados, del Senado, desde el gobierno federal, pues hay que hacer lo que cada uno esté en su cancha para que esto pueda progresar y para que pues, realmente, ojalá que este año pudiéramos contar con una nueva normatividad urbana a nivel nacional. Yo les agradezco mucho, Salvador y Víctor, que nos hayan acompañado esta mañana. Estoy seguro que fue muy interesante para todos los que nos escucharon, digamos, en vivo, y pues les recordamos que también estos seminarios los subimos a YouTube, se los pueden identificar o encontrar directamente desde la página web de CTS, en BARC, y pues los invitamos, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo completo, a que lo hagan o que platiquen a sus amigos o sus conocidos que esta es una charla interesante que vale la pena escucharla. Y también nos hacían una pregunta sobre dónde pueden consultar en esta iniciativa de ley. La iniciativa de ley está en la página web www.reformaurbana.org. Hay un apartado por ahí que dice leyes, le dan clic en el apartado y se les desplegará inmediatamente como primer punto esta iniciativa de ley general para las ciudades del territorio. Pues muchas gracias y los esperamos en 2 semanas más. Muchas gracias a todos, a nuestros invitados, y nada más recordarles que el siguiente seminario va a ser sobre observatorios urbanos y de la movilidad, que va a estar a cargo de Rodrigo Díaz, nuestro gerente de investigación y desarrollo. Este será el jueves 14 de 10 a 11 de la mañana, como normalmente hacemos todos nuestros seminarios cada 15 días. Muchas gracias.